Bien conocido es de todos ustedes, especialmente la gente de las aldeas, que los caminos rurales están en pésimas condiciones, están muy mal. Y parece que fueran abandonados por las autoridades. Eso es lo que hoy vi yo en un video de gente de nuestras aldeas lamentándose del abandono de las autoridades de estos caminos, que sirven para que la gente venga al pueblo, que sirven para que la gente transporte lo que produce y se venda también aquí en la plaza. Y precisamente la palabra de Dios hoy nos habla de estas realidades, no tanto de los caminos materiales que llevan de un lugar a otro, pero nos sirve la comparación. Hoy aparece en este segundo domingo de Adviento Juan el Bautista, el profeta del fuego, el profeta que dice la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque también en el pueblo de Israel habían falsos profetas que decían solamente aquello que era bonito y suave a los oídos del rey y de las autoridades, y que no proclamaban el mensaje del Señor. Porque el profeta auténtico dice la verdad y no oculta la verdad, guste o no guste. Y aquellas personas que son honestas, que son sinceras, agradecen al profeta. ¿Por qué? Porque esa palabra dicha con verdad les ayudará en su vida para convertirse y cambiar. Hoy Juan el Bautista, precursor del Señor, es decir, aquel que viene antes, aquel que viene a anunciar una buena noticia, que el Mesías está por llegar. Y en esa buena noticia, Juan el Bautista nos dice que el tiempo ha llegado y que el hacha está puesta, y que el hacha está puesta para preparar los caminos del Señor que viene. Y la pregunta que nos hacemos en este segundo domingo de Adviento, que nos hace más cerca la venida del Señor al fin de los tiempos, que no sabemos cuándo va a ser, pero que nos hace más cercana la Navidad, es cómo tenemos que preparar los caminos del Señor en nuestro corazón. Ya las comunidades, aunque hay abandono de parte de las autoridades, se ponen las pilas y ellos tratan de arreglar, que tampoco es justo. Y algunas comunidades con más recursos se han animado a empedrar y a cementar ciertas partes de la carretera, con ayuda y el sacrificio de los mismos parientes que están en Estados Unidos. Y los hermanos que se fueron a Estados Unidos no se fueron para arreglar carreteras, para mejorar la vida de su familia, pero ante la ausencia de las autoridades, ellos hacen eso. La pregunta sigue: ¿cómo tenemos que preparar los caminos de nuestra vida
a la venida del Mesías, a la venida del Salvador, que con gozo el profeta Isaías nos lo está anunciando en el Evangelio. Del tronco seco un vástago va a florecer. Lo que el pecado había sumido en desgracia, el Mesías que viene a dar gracia. Sobre el que viene se posará el espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y de fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. Este que viene no va a juzgar por apariencias, ni de oídas, me dijeron tal cosa. No, juzgará según la realidad y obrará justicia. Y la justicia de Dios es siempre salvación. Y este que viene traerá tiempos nuevos. Tan bonito que nos habla el profeta de la esperanza, Isaías. Nos dice que habitará el lobo con el cordero. La pantera se va a echar con el cabrito. El novillo y el león pastarán juntos. En la realidad no es así. Las fieras salvajes se comen los cabritos. Y un muchachito los va a apacentar. ¿De qué nos está hablando? De tiempos nuevos de reconciliación. Si nosotros vemos el país por más que digan las autoridades y que se devane el presidente diciendo que el país está bien, nos damos cuenta que no. Hay tanta desigualdad, tanta injusticia, tanta guerra, no de armas, sino de la violencia maldita, del desinterés de las autoridades por hacer lo que tienen que hacer. Honradez y justicia para los más pobres en la atención a lo básico y necesario en la vida para llevar una vida más digna. Pues a ese que viene es el que Juan Bautista anuncia. A ese que viene es al que nos está diciendo que debemos prepararle el camino. Y miren, Juan el Bautista usa un lenguaje bien claro. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Cuando nos hablan de enderezar, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que enderezar las torceduras que tenemos en nuestra vida. Y las torceduras que tenemos en nuestra vida, mis hermanos y hermanas, es el pecado. Yo, sacerdote, tengo que enderezar las torcedidas que hay en mi vida. Ustedes tienen que enderezar las torceduras que hay en la vida de ustedes. Y cada uno de ustedes sabe qué torceduras tiene. Donde falta amor, porque hay odio, tengo que enderezar la torcedura del odio y convertirme al amor y al perdón. Donde hay injusticia, tengo que enderezar lo que es injusto. Injusto en mi trabajo si soy comerciante y hago chanchullo. No todo lo que concebimos como trabajo es trabajo. A veces, mis hermanos, hay cosas que no van en la vida. Yo recuerdo cuando era seminarista, siempre me ha gustado platicar con la gente que llevo a la par en el bus.
Y me contaba un señor que él estaba contento porque le estaba yendo bien en el negocio. ¿Y de qué trabaja usted, pues? Fíjese que yo tengo bar con mujeres. Ese no es trabajo. Esa es una gran injusticia. ¿Y sabe qué? Yo era estudiante. ¿Y cómo se llama el bar? Le dije yo todavía, San Francisco. ¿Usted cree que Dios va a bendecir ese su trabajo que usted dice tener? En primer lugar, ese no es trabajo. Usted está explotando a las mujeres que tiene ahí. Usted está siendo causa de pecado. ¿Y qué tiene que hacer ese hombre? Dejar ese bar y no seguir lucrando con el cuerpo de esas pobres mujeres. Estaba clara la torcedura, ¿no? Y no podemos nosotros seguir fomentando esas cosas. La conversión, mis hermanos, ha de ser concreta. No tener los buenos deseos. De buenos deseos, mis hermanos y hermanas, está lleno el infierno. Cuando uno cae en la cuenta que tiene la torcedura del pecado, hay que cambiar, aunque cueste, pero hay que cambiar. Si yo como comerciante tengo balanzas injustas, no doy cabal, tengo que quitar esas balanzas injustas. Si yo me doy cuenta que soy corrupto, tengo que dejar la corrupción. El gobierno tanto habla de que las cosas están bien y cada vez hay más corrupción. Esta semana que pasó se le dio el beneficio para que salgan libres con arresto domiciliario 2 grandes corruptos de nuestra historia reciente en Guatemala. Y a esto le llamamos como país estar bien. El país está torcido, como la torcedura que tengo yo en la pata con el doblón que tuve, que hasta me quebré un huesito y estoy tratando de sanarlo. Pero no son los buenos deseos. Si yo caigo en la cuenta de mi realidad y de mi pecado, tengo que cambiar. No puedo seguir metido en esa sarna de pecado porque mi vida está torcida. A eso nos invita la palabra, a ser concretos, a llamar por su nombre los pecados. Y miren, no los pecados de los demás, mi pecado. Ya Chitillo que está allá sabe cuáles son sus pecados y qué torceduras tiene que arreglar. Pero yo, Edwin Portillo, tengo que preocuparme de las torceduras mías. Y sí, me preocupo de la torcedura de otro, debo decírselo con caridad y debo rezar por él, pero no condenar, porque nosotros tantas veces condenamos los pecados de los demás y no nos damos cuenta de las grandes vigas que tenemos en nuestro ojo y en nuestro corazón. Miren qué bonito el nacimiento que se está haciendo, todavía no está terminado, falta. Y la vida nuestra es como hacer un nacimiento, tenemos que irlo preparando. Y preparando en el corazón, ¿para qué? Para que Jesús nazca espiritualmente en nuestro corazón. Hay que quitar los obstáculos, hay que quitar las torceduras para que el Señor venga a nosotros. El Papa Francisco, hablándonos de 7 pistas para preparar el Adviento para Navidad, yo quiero quedarme con una nada más. En el preparar el camino,
nos dice que hagamos un propósito concreto. Si yo sé que mi pecado, por ejemplo, es hablar mal de los demás, que me calle la boca, que rece. Y si soy valiente, que le diga al otro con caridad y no contárselo a los demás esas cosas. Pero ya es un propósito concreto. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Repito, de buenos deseos, mis hermanos, está lleno el infierno. Y la conversión no es cosa de buen deseo. La conversión es cosa de cambio en el corazón. Y si cambia el corazón, esto se debe notar en las relaciones que tenemos con la gente día a día, porque a veces no se nos nota. Hagamos pues un propósito para preparar el corazón. Nos preparamos así a la segunda venida del Señor, que no sabemos cuándo va a ser, y sobre todo nos preparamos a la Navidad.